chavo riéndose alzó su playera dejando ver cómo la herida en su abdomen cada vez se ponía peor, arrastrándose hacia el patio principal. Él tenía la idea de acabar con todos quienes le dieron la espalda cuando más los necesitaba. La vecindad había llegado, algo que no a muchos gustaba y que poco a poco iba haciendo que cada vez haya menos gente en las calles luciendo todo vacío. El chavo era el único quien se mantenía en su barril, pidiendo caridad de un hogar. Por desgracia nadie le brindó la calidez de su departamento. Sin más opción, el chavo decidió quedarse en su barril ante la negativa de todos sus vecinos. Lastimosamente los días de frío y lluvia se extenderían por más tiempo de lo previsto. Esa noticia era algo negativo en todos a excepción del chavo. Él vio una oportunidad en esos días, que vio como su barril se inundaba, agarrando varias cubetas las esparció por todo el segundo patio a la espera de ser llenados. Al ver que su barril era inservible ante las lluvias, el chavo decidió quedarse a escondidas en uno de los departamentos del segundo patio. Ya teniendo un lugar donde quedarse y las cubetas llenas, esperaría el cambio de clima viciar con la creación de su nuevo negocio. Tras semanas donde las lluvias y el frío por fin cesaron, un radiante sol hizo que nuevamente las calles, y sobre todo la vecindad sea concurrida. Kiko y la Chilindrina fueron los primeros en salir, ambos en dirección hacia el barril del chavo. Al asomarse, vieron que en el interior no había nadie y que el barril desprendía un mal olor, un olor a madera podrida. Asustados se fueron en busca del chavo. Al llegar al segundo patio, vieron que el chavo había puesto un negocio de aguas frescas. Aliviados y a la vez asombrados, fueron a preguntarle cómo estaba. El chavo se veía demacrado y algo fastidiado. Él aún seguía resentido de que nadie se haya acordado de él durante todo ese clima extremo. Queriendo disimular su malestar, procedió a ofrecerle su nuevo emprendimiento, la venta de aguas frescas. La Chilindrina muy alegre le preguntó por los sabores. El chavo dijo que habían 3 pero que eran casi lo mismo. Lo único que debían de saber era que habían de limón, jamaica y tamarindo. Kiko, queriendo refrescarse, le preguntó por los precios. El chavo riéndose les dijo que cualquier sabor costaba 50 centavos. Sabiendo que era accesible, ambos le dieron el dinero. Cuando empezaba a servir, Kiko preguntó si al menos era agua hervida lo que les estaba dando. El chavo dijo que sus refrescos estaban compuestos por aguas de las lluvias, además que no había nada más puro y limpio que eso. Sin saber si ese dato era cierto, ambos niños comenzaron a beber de las aguas. El chavo iba viéndolos con una sonrisa de oreja a oreja. Al terminar el vaso, ambos niños empezaron a mirarse con una extraña sensación. El chavo no quitaba sus ojos de encima de ellos, saltando de emoción. La Chilindrina y Kiko dijeron que habían encontrado el sabor ideal. Tras horas donde no solo estuvieron bebiendo las aguas frescas, sino también conversando con el chavo, este los detuvo y les dijo que las bebidas se habían acabado, y era momento de preparar más. Kiko le preguntó si podían ver cómo los preparaba. El chavo cambió su expresión y muy enojado, agarró las cubetas y les dijo que nadie más que él debía saber de su preparación. Dejándolos asombrados por la respuesta, ambos decidieron irse dejándolo solo. El chavo, ingresando al departamento vacío, tiró las cubetas al suelo. Quitándose la playera, dejó ver una enorme cicatriz en su abdomen cubierta de pus y gusanos que lo carcomían poco a poco. Agarrando nuevas cubetas llenas, se fue a agarrar un saco de frutas que había robado del mercado. Disolviendo el jugo en las cubetas, procedió a poner el ingrediente final, el que le daba el sabor especial. Metiendo su mano en la herida, procedió a quitar toda la pus que producía. Dando gritos de dolor, el producto ya estaba listo. Tras las buenas críticas por parte de Kiko y la Chilindrina, Don Ramón fue uno de los que se animó a probar las aguas del chavo. Yendo hacia el otro patio, Don Ramón vio al chavo, pero él sí notó su aspecto enfermizo. Sin ocultar su preocupación, le preguntó si se encontraba bien. El chavo, tosiendo, le dijo que no era algo más que solo un resfrío, dándole un vaso gratis. Don Ramón probó lo que tanto le habían recomendado. Al ingerirlo, sintió una textura viscosa en su boca. El chavo rápidamente le dijo que era pulpa de fruta. Escupiéndolo al suelo, ve que era una textura rara, similar al de la piel. Agachándose empezó a mirar el suelo con mucho asco. Al tenerlo entre su mano, rápidamente lo soltó. Efectivamente era piel con heridas expuestas. Al voltear, el chavo agarró un vaso roto y rápidamente le hizo un profundo corte en el cuello. Agarrándolo de la cabeza, procedió a inclinarlo hacia una de las cubetas, dejando caer toda la sangre en el interior. El chavo, entre risas, dijo que tenía un sabor
amor nuevo, arrastrando el cuerpo hacia el departamento vacío, el chavo comenzó a limpiar todo el líquido derramado. Tras horas donde nadie se asomó, se puede ver a la Chilindrina que aparece llorando. Ella tenía una fuerte infección en el estómago. Ella, muy asustada, le preguntó al chavo si había visto a su papá, ya que él dijo que iría a degustar de las aguas frescas. El chavo, con el aspecto cada vez más deteriorado, le dijo que no había visto nada. La Chilindrina, cayendo al suelo, empezó a vomitar sin control. El chavo, arrastrándola con mucha dificultad, la llevó al departamento, donde también se encontraba don Ramón, mostrando lo que había hecho con el cuerpo de su padre. La Chilindrina no pudo aguantar la impresión y, ahogándose con su vómito, quedó tendida en el suelo. El chavo, riendo, se alzó su playera, dejando ver cómo la herida en su abdomen cada vez se ponía peor. Arrastrándose hacia el patio principal, él tenía la idea de acabar con todos quienes le dieron la espalda cuando más los necesitaba. Sin poder llegar a la puerta de Kiko, perdió el conocimiento. Al despertar, puede ver cómo doña Clotilde había estado observándolo. El chavo, con mucha dificultad, metió su mano al bolsillo. Doña Clotilde, con mucha satisfacción, le dijo que esas eran las consecuencias por llamarla bruja. El chavo decía algo de manera inentendible y en voz baja, acercando su oreja hacia él. El chavo pudo cortar su cuello. Doña Clotilde, con mucha dificultad, empezaba a correr por ayuda, cayendo con mucha fuerza sobre la puerta de doña Florinda. Ella perdió la vida ante el golpe. Doña Florinda salió con mucha desesperación. Desde el interior había estado queriendo calmar la infección que tenía Kiko. Al haber bajado la mirada, ve un enorme charco de sangre bajo doña Clotilde. Del mismo modo, el chavo se veía tirado en el suelo. Viendo que aún habían signos vitales en él, procedió a ayudarlo, dándole primeros auxilios. El chavo abrió uno de sus ojos. En ese momento, con mucho dolor, Kiko apareció y le dijo a su mamá que tenga cuidado con el chavo. Haciendo memoria, solo pudo dar con la conclusión de que sus cochinas aguas frescas habían sido las culpables de su enfermedad. El chavo intentó cortarla, pero rápidamente fue esquivado su ataque, dándole patadas en las manos. El chavo quedó indefenso, con la certeza de que el chavo había sido el responsable del deceso de doña Clotilde. Doña Florinda decidió llamar a la policía. Repentinamente Kiko cayó al suelo vomitando sin control. Cortando la llamada, su mamá fue para darle los primeros auxilios. Ese momento de descuido fue aprovechado por el chavo, quien por fin pudo clavar el filoso objeto en la espalda de Kiko. Doña Florinda fue testigo de cómo el chavo acababa con la vida de su hijo frente a sus ojos. Tratando de estirar su mano, doña Florinda corrió con el mismo destino que Kiko. Quedando tendido en el suelo y sin fuerzas por la grave infección, el chavo vio como el radiante sol que brillaba en el cielo comenzó a cambiar y todo iba prendiéndose en fuego. Sin entender lo que pasaba, ve como el cielo se cubre de rojo mientras las paredes iban desmoronándose. Desde el suelo, una enorme mano sale y lo arrastra hacia las profundidades del infierno. El chavo, aterrado, veía como millones de personas iban siendo torturadas de diferentes maneras, mientras iba descendiendo hacia las entrañas del infierno. Frente a él apareció un demonio, quien lo reclutó ante sus inescrupulosos actos. El chavo solo lloraba mientras decía que todo lo había hecho por rencor, además que él había tratado de quitarse la vida durante todo ese tiempo que estuvo solo. Él hizo un enorme orificio en su abdomen con el que pretendía ya no molestar a nadie. Sin embargo, esa herida no fue suficiente para su fin. A consecuencia de eso, y al tener una segunda oportunidad, solo buscó desquitarse con los que no se preocuparon por él. El demonio, aplaudiendo, le dijo que era un digno inquilino para acompañarlo de por vida en el Averno, designando una criatura para que esté a cargo de él. El chavo quedó condenado a una eternidad de agonía, viendo como la herida por la cual pretendió terminar con su vida, iba siendo destrozado y curado por el resto de su estadía en el infierno. Tómala.